Si te gustó uno de los videos anteriores donde hablé de un mensaje oculto escrito en la palabra de Dios, esto te va a sorprender, pues a continuación les hablaré de una revelación que en parte ya ha sido compartida en las redes sociales, pero les hablaré de esta gran revelación que nos da la bendita palabra del Señor a mayor profundidad, y que nos revela que del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nos dice algo revelador, y es que, aun cuando el pasaje que acabamos de leer dice claramente que Cristo es Dios, bendito por los siglos, muchos son los que aún dudan de esto. Pero a continuación, vamos a adentrarnos a las profundidades de esta gran revelación que nos demuestra que incluso desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Cristo es la exacta naturaleza del Padre y por lo tanto, Él es Dios. Así que vamos a comprobar a la luz de la palabra, para que no quede duda alguna, que Cristo como Hijo de Dios es Dios, pues el Señor uno es. Leamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del hebreo Reshit, que significa principio, también lo podemos encontrar en el siguiente pasaje. Leamos. El Señor me poseía al principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Lo sorprendente aquí es que la palabra sabiduría aquí ya no la vemos como un sustantivo abstracto, sino como una persona, y para que esto quede absolutamente confirmado, leamos el siguiente pasaje. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿No les parece esto sorprendente y maravilloso? El Padre, a través de su sabiduría, que es Cristo mismo, crea todas las cosas. Y es que los mismos apóstoles tenían muy claro esto, tanto así que el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para confirmarlo de manera contundente, leamos el siguiente pasaje. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Quién era el principio con Dios? Así es, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esto no termina aquí, pues adicionalmente, la palabra principado mencionada en Génesis 1:1, también la encontramos en este maravilloso pasaje. Leamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Como ves, la palabra de Dios no se contradice, por el contrario, nos muestra al Padre en Cristo, pues el Padre mora en Él. Leamos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y es que el Señor no les puede mostrar al Padre porque la misma palabra de Dios, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De ahí que el Señor dijera lo siguiente: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y esto lo dijo porque Él es Dios, el Hijo de Dios en quien mora el Padre. De lo contrario, al decir que creyeran en Él, si no fuese Dios, estaría cometiendo una herejía, pues solo debemos creer en un solo Dios. Por eso, versos más adelante de este mismo capítulo de Juan, el Señor dice: Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo notaste? El Señor no dice nadie va al Padre, como si el Padre estuviera en otro lugar. Él dice nadie
viene al Padre, porque el Padre mora en él. Por eso, quien ve a Cristo ve al Padre, porque en él mora el Dios invisible, visible ahora de manera corporal en Cristo. Por eso, vuelvo y lo repito, tal y como está escrito: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es primogénito de toda creación, no de la creación, que es muy diferente, pues Cristo mismo estuvo desde el principio, como lo leímos en pasajes anteriores, y Él es desde siempre y para siempre. Y dice de toda creación, porque en Él se creó todo primogénito de la creación, es decir, de todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra. Leamos: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, leamos el siguiente pasaje. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde está escondida nuestra vida? Así es, nuestra vida está escondida con Cristo, y Cristo está en Dios. ¿Y dónde está Dios? En Cristo, pues Él mora en Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto parte en 2, en 3, en 4, en 5, en fin, en los pedazos que sea la propia sabiduría del hombre, cuyo pensamiento finito no puede entender y mucho menos aceptar esta gran verdad. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y por tanto, gracias a su Santo Espíritu, podemos, como está escrito, acomodar lo espiritual a lo espiritual. De ahí que el incrédulo no puede entender las cosas, porque no tiene al Espíritu Santo. Leamos: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A continuación, y para culminar, tal y como dice el adagio popular, aquí viene la cereza en el pastel. Y es que la palabra escrita que comenzó con Cristo desde el principio en Génesis, también se nos muestra en el fin con el libro del Apocalipsis, diciendo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¡Qué amor tan grande el del Señor para con la humanidad! Y es que eso es lo que Él quiere que todos los que habitamos en este planeta que llamamos Tierra, quiere que alcancemos, pues su gracia es la que por medio de la fe en su nombre nos hace salvos. Pero tristemente, como hoy día lo vemos, la gran mayoría no tiene fe en su nombre, y por ello automáticamente rechazan esa gracia que nos es ofrecida gratuitamente para vida eterna. Si te gustó el video, por favor compártelo, y si tú quieres, te invito a seguir este perfil para que crezcamos juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor te bendiga.